¿Y si te dijera que algunos de los alimentos que comes todos los días podrían estar fortaleciendo o destruyendo lentamente tus dientes sin que te des cuenta? La mayoría de las personas cree que tener dientes sanos depende únicamente de cepillarse varias veces al día o de comprar una pasta dental más cara. Pero la realidad es mucho más interesante. Tu boca es un ecosistema vivo, y lo que comes puede influir muchísimo más de lo que imaginas. Si tus encías sangran al cepillarte, si cada visita al dentista termina con una nueva caries, si tienes sensibilidad al frío o al calor, o simplemente quieres conservar tus dientes fuertes durante toda la vida, este video puede cambiar por completo la forma en que cuidas tu salud bucal. Hoy, vas a descubrir qué alimentos ayudan a fortalecer el esmalte, cuáles favorecen un microbioma oral saludable, y qué hábito extremadamente sencillo puede marcar una enorme diferencia en la salud de tus dientes. Y lo mejor es que probablemente algunos de estos alimentos ya estén en tu cocina. Vamos a empezar. Antes de hablar de los mejores alimentos, hay algo que debes entender. Tu boca está habitada por miles de millones de bacterias. Algunas son beneficiosas y ayudan a proteger tus dientes. Otras, en cambio, se alimentan principalmente del azúcar y producen ácidos que poco a poco desgastan el esmalte dental. Cuando el ambiente dentro de la boca se vuelve demasiado ácido, el esmalte comienza a perder minerales como calcio y fósforo. Ese proceso ocurre lentamente, y muchas veces pasa desapercibido durante años, hasta que aparecen las caries, la sensibilidad, o incluso problemas más serios. Por eso, no se trata únicamente de cepillarte bien. También se trata de alimentar correctamente a las bacterias que viven en tu boca, y crear un ambiente donde tus dientes puedan repararse de manera natural. Y aquí, aparece el primer alimento. 1. Leche entera. Durante años muchas personas evitaron la leche porque contiene lactosa, un azúcar natural. Sin embargo, la lactosa está muy lejos de ser tan perjudicial para los dientes como los azúcares añadidos presentes en refrescos, golosinas o productos ultraprocesados. La leche aporta calcio, fósforo, proteínas de alta calidad y caseína, todos nutrientes fundamentales para mantener un esmalte fuerte. Además, ayuda a neutralizar parte de la acidez presente en la boca y favorece que la saliva vuelva a depositar minerales sobre la superficie de los dientes. En otras palabras, no solo alimenta tu cuerpo, también crea las condiciones necesarias para que tus dientes puedan protegerse mejor. 2. Palta o aguacate. Puede sorprenderte encontrar este alimento en la lista. El aguacate no remineraliza directamente el esmalte como pueden hacerlo algunos lácteos, pero sí ayuda a mantener unas encías fuertes y saludables. Es muy bajo en azúcar, por lo que no alimenta a las bacterias responsables de producir ácido. Además, aporta vitamina E, ácido fólico, potasio, fibra y grasas saludables que favorecen la salud de los tejidos que sostienen los dientes. Otro beneficio importante es que su contenido de fibra obliga a masticar más. ¿Y qué sucede cuando masticas? Produces más saliva. La saliva es una de las mejores defensas naturales que tiene tu boca. Ayuda a eliminar restos de comida, neutraliza los ácidos y devuelve minerales al esmalte. Muchas veces nos concentramos únicamente en los dientes, pero unas encías saludables son igual de importantes para conservar una sonrisa fuerte durante décadas. 3. Manzanas. Seguro escuchaste alguna vez el famoso dicho de que una manzana al día mantiene alejado al médico. Pues también podría ayudarte a mantener alejado al dentista. Es cierto que las manzanas contienen azúcar natural y también poseen cierta acidez. Pero al comer la fruta entera, ocurre algo muy importante. La masticación estimula una gran producción de saliva. Como ya vimos, esa saliva limpia parcialmente la boca, neutraliza los ácidos y ayuda a proteger el esmalte. Eso sí, existe una diferencia enorme entre comer una manzana y beber jugo de manzana. Cuando conviertes la fruta en jugo, eliminas prácticamente toda la fibra y concentras mucho más el azúcar. Además, el líquido baña todos los dientes durante varios segundos, aumentando el riesgo de erosión. Siempre que puedas, elige la fruta entera. 4. Apio. El apio suele ser uno de los alimentos más subestimados cuando hablamos de salud bucal. Es muy crujiente, contiene muchísima agua y requiere bastante masticación. Todo eso vuelve a estimular la producción de saliva. Pero además tiene otro beneficio interesante. Su textura ayuda a remover parte de la placa blanda antes de que tenga tiempo de adherirse completamente a los dientes. Obviamente no reemplaza el cepillado, pero puede colaborar con la limpieza natural de la boca entre comidas. 5. Frutos rojos. Arándanos, moras, frambuesas y otras frutas similares contienen grandes cantidades de polifenoles.
Los polifenoles son compuestos vegetales que, según distintas investigaciones, podrían dificultar el crecimiento de algunas bacterias perjudiciales presentes en la boca. Además, comparados con muchas otras frutas, suelen contener menos azúcar. Nuevamente, la mejor opción es consumirlos enteros. Los jugos o licuados eliminan buena parte de la fibra y hacen que el azúcar entre en contacto con los dientes durante más tiempo. 6. Sardinas y anchoas. Quizás no sean los alimentos favoritos de todo el mundo, pero nutricionalmente son auténticas joyas. Estas pequeñas especies de pescado ofrecen una combinación difícil de igualar. Cuando comes sardinas o anchoas en conserva, normalmente también consumes sus pequeñas espinas, que son completamente blandas y comestibles. Esas espinas contienen grandes cantidades de calcio y fósforo, dos minerales esenciales para mantener un esmalte fuerte. Pero eso no es todo. También son una excelente fuente de vitamina D, indispensable para absorber correctamente el calcio que consumes. Porque de poco sirve ingerir mucho calcio si tu organismo no logra utilizarlo de forma eficiente. Además, aportan proteínas de alta calidad y abundantes ácidos grasos omega 3. Los omega 3 ayudan a mantener una respuesta inflamatoria saludable en todo el cuerpo, incluyendo las encías, y unas encías sanas representan una base mucho más fuerte para sostener los dientes a largo plazo. Por eso, incluir este tipo de pescados 1 o 2 veces por semana puede aportar múltiples beneficios, no solo para la salud cardiovascular y cerebral, sino también para la salud bucal. En la siguiente parte veremos uno de los alimentos que más sorprende de toda la lista, porque durante años muchas personas pensaron que era malo para los dientes, cuando en realidad puede convertirse en uno de sus mejores aliados. 7. El queso. Este probablemente sea el alimento que más sorprende de toda la lista. Durante años muchas personas escucharon que el queso era ácido y que podía dañar los dientes. Pero la realidad es bastante diferente. Aunque algunos quesos tienen un pH ligeramente ácido, el efecto que producen dentro de la boca es completamente distinto. Cuando masticas queso, la producción de saliva aumenta de forma considerable. Esa saliva ayuda a neutralizar los ácidos que atacan el esmalte después de cada comida. Además, el queso aporta calcio, fósforo y caseína, una proteína que puede adherirse parcialmente a la superficie del diente y ayudar a proteger el esmalte. Diversos estudios han observado que consumir un pequeño trozo de queso después de las comidas puede aumentar el pH de la placa bacteriana, reduciendo el riesgo de aparición de caries. Tal vez por eso, en muchos países del Mediterráneo, es habitual terminar las comidas con un poco de queso. No siempre las tradiciones existen por casualidad. 8. Hierbas aromáticas. Otro grupo de alimentos que suele pasar completamente desapercibido son las hierbas frescas. Romero, tomillo, salvia, menta y perejil contienen polifenoles y aceites esenciales que podrían ayudar a limitar el crecimiento de algunas bacterias perjudiciales presentes en la boca. Además, muchas de ellas se han utilizado durante siglos para favorecer un aliento más fresco y apoyar la salud de las encías. No son un tratamiento milagroso, pero agregarlas regularmente a las comidas es una forma muy sencilla de aumentar el consumo de compuestos vegetales beneficiosos, tanto para el microbioma intestinal como para el microbioma oral. Pequeños hábitos repetidos todos los días suelen generar grandes resultados con el paso del tiempo. ¿Sirve hacer enjuagues con aceite? Probablemente hayas escuchado hablar del famoso oil pulling, una técnica tradicional que consiste en hacer buches con aceite durante varios minutos. Algunas investigaciones sugieren que podría reducir temporalmente determinadas bacterias presentes en la boca y dejar una sensación de mayor limpieza. Sin embargo, es importante entender algo. Nunca debería reemplazar el cepillado, el uso del hilo dental, ni una alimentación saludable. Si decides probarlo, considéralo únicamente como un complemento opcional dentro de una buena rutina de higiene oral. ¿Debes cepillarte inmediatamente después de comer? La mayoría respondería que sí, pero la respuesta correcta es, depende de lo que hayas comido. Si acabas de consumir alimentos muy ácidos, como jugos de frutas, bebidas gaseosas o cítricos, el esmalte queda temporalmente más blando. Cepillarte en ese momento puede aumentar el desgaste del esmalte. Lo ideal es esperar aproximadamente entre 20 y 30 minutos para que la saliva neutralice la acidez antes de cepillarte. Es un cambio muy pequeño que puede ayudarte a proteger tus dientes durante años. Un compuesto muy interesante, el butirato. En los últimos años, los investigadores comenzaron a prestar mucha atención a una sustancia llamada butirato. El butirato es un ácido graso de cadena corta que producen las bacterias beneficiosas del intestino cuando fermentan la fibra que consumimos.
Su principal función es ayudar a regular la inflamación en distintas partes del organismo. Las investigaciones más recientes también están explorando si este compuesto podría contribuir a mantener unas encías más saludables al reducir procesos inflamatorios excesivos. Aunque todavía queda mucho por estudiar, todo apunta a que una alimentación rica en fibra favorece la producción natural de butirato. Algunas pequeñas cantidades también pueden encontrarse en mantequilla de buena calidad, proveniente de vacas alimentadas con pasto. Pero aquí viene el consejo más importante de todo el video. Si solo recuerdas una cosa de hoy, que sea esta: deja de picar comida todo el día. Sí, incluso aunque sean pequeñas cantidades. Cada vez que comes, las bacterias presentes en tu boca comienzan a alimentarse y producen ácidos. Después de cada comida, la saliva necesita aproximadamente entre 30 y 60 minutos para neutralizar esos ácidos y comenzar nuevamente el proceso natural de remineralización del esmalte. Pero si vuelves a comer antes de que ese proceso termine, el ataque ácido comienza otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Ahora piensa en una persona que desayuna, luego toma un café con azúcar, más tarde come unas galletitas, después una fruta, luego un refresco, unas papas fritas, un caramelo, y finalmente, la cena. Aunque la cantidad total de azúcar no sea exagerada, sus dientes estuvieron prácticamente bajo ataque durante todo el día. En cambio, cuando dejas varias horas entre comidas, permites que la saliva haga su trabajo. Neutraliza los ácidos, devuelve minerales al esmalte, y ayuda a reparar de forma natural pequeños daños que ocurren constantemente. Muchas personas buscan el mejor cepillo, la mejor pasta dental o el enjuague más caro, cuando simplemente reducir la frecuencia con la que comen podría tener un impacto enorme en la salud de su boca. La salud de tus dientes empieza mucho antes del cepillo. Al final del día, unos dientes fuertes no dependen únicamente de la higiene. Dependen del ambiente que creas dentro de tu boca todos los días. Cada comida puede alimentar bacterias que protegen tus dientes, o bacterias que destruyen lentamente el esmalte. Por eso, incorporar alimentos ricos en calcio, fósforo, proteínas de calidad, grasas saludables, fibra y antioxidantes puede marcar una gran diferencia con el paso de los años. Y recuerda algo muy importante: ningún alimento reemplaza el cepillado, el hilo dental, ni las visitas periódicas al dentista. Pero cuando una buena alimentación y una buena higiene trabajan juntas, los resultados suelen ser mucho mejores. Empieza con cambios pequeños. Añade más alimentos naturales. Reduce el picoteo constante. Dale tiempo a tu saliva para hacer su trabajo. Y verás cómo tu boca empieza a agradecerlo. Si este video te ayudó a entender que la alimentación también juega un papel clave en la salud de tus dientes, déjame un sonrisa en los comentarios para saber que llegaste hasta el final. Y cuéntame, ¿cuál de estos alimentos consumes con más frecuencia y cuál vas a empezar a incorporar desde hoy? Si te interesa conocer la verdad detrás de la nutrición y aprender cómo usar la alimentación para cuidar tu cuerpo de forma sencilla y basada en evidencia, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana compartimos contenido que puede ayudarte a vivir con más salud y calidad de vida. Nos vemos en el próximo video.